La sala de pruebas vibraba con el ruido mientras las jaulas se abrían paso desde cada rincón. Silbidos, chasquidos y chillidos resonaban contra las paredes de aleación. La voz del instructor lo interrumpía todo. Cada uno debía traer un pequeño depredador de su mundo. Muestrenos que consideran peligroso. El primer cadete dio un paso al frente, un barnex con placas de armadura azul brillante y un hocico diseñado para desmenuzar carne. Golpeó el lateral de un contenedor reforzado con su garra. Dentro, un raptor escamoso del tamaño de un niño pequeño golpeó el cristal con sus garras, mientras el veneno goteaba de sus colmillos al suelo, donde siseó y devoró el blindaje. Entrenado para rastrear señales de calor a 6 kilómetros, anunció el cadete. Un mordisco te cerrará los pulmones en 20 segundos, murmuró la clase en señal de agradecimiento. A continuación llegó un insectoide fibroso del alcance de los Iscari. Su depredador no era más grande que una mochila, con extremidades delgadas y temblorosas. Sus mandíbulas chasqueaban el aire con tanta fuerza que resonaba. Se movía como humo y sacudía la jaula con tanta violencia que incluso el instructor se echó ligeramente hacia atrás. Conocido por escalar acantilados azotados por el viento, el cadete Iscari dijo: el orgullo resuma por cada sílaba. Escupe ácido, se aferra a los rostros. Una tercera jaula se deslizó en su lugar sobre rieles magnéticos. Su contenido brillaba casi invisible. Un lagarto de piel de cristal, casi delicado, salvo por la cola gruesa y púas, que se curvaba y desenrollaba con lenta amenaza. El cadete a su lado era del sistema Darex. Su rostro mostraba una sonrisa inquietante. Inyecta un neuroparalítico por el aire. Caerás antes de sentir dolor. Talbek, el instructor, asintió. Aceptado. Otro cadete mostró una bestia de emboscada de 6 patas con un cuerpo iridiscente y dientes como cristales rotos. Uno de los depredadores más pequeños captó un olor y chilló, lanzándose contra su recinto antes de que se reactivara el sistema de contención de campo. La sala bullía de aprobación. 16 especies, 16 depredadores, 16 maneras de acabar con una vida en segundos. Entonces llegó el turno del humano. Desde el fondo de la sala, Jackson Lee avanzó sin jaula, sin armadura, sin campo de contención, solo un suave portador negro colgando de su mano derecha. Se balanceaba ligeramente con cada paso, y lo que fuera que hubiera dentro no emitía ningún sonido. Los alienígenas se miraron entre sí. Talbek entrecerró los ojos. Humano, presenta tu espécimen. Jackson dejó el portador con cuidado, abrió la cremallera y salió un gato doméstico. Elegante, negro, de ojos dorados. Su cola se movió una vez, lenta y calculada. El gato no siseó, no arqueó el lomo. Echó un largo vistazo al círculo de jaulas, dio 4 pasos hacia el liso suelo de entrenamiento. Entonces, Saturday se lamió la pata. La risa golpeó como una detonación. Un cadete de Fiori la agarró por los costados. Eso no es un cazador. Eso es una presa. Es tan suave. El Metz jadeó. Ni siquiera tiene escamas. ¿Acaso se despoja de sus garras por el miedo? Uno de los Barnex se inclinó hacia adelante. ¿Es este un animal de entrenamiento para tu verdadero depredador? Talbek levantó una mano. Orden. Se giró hacia Jackson. Este es tu depredador. Sí, señor. Caza. No lo necesita ahora mismo. Más risas, aunque más silenciosas esta vez. El gato se levantó, estiró el lomo y luego comenzó a caminar. No corrió. No se agachó. Simplemente se movió fluido y silencioso entre las jaulas de los otros depredadores. Fue entonces cuando ocurrió el cambio. El raptor escamoso del Barnex se abalanzó hacia adelante en su recinto, no hacia el gato, sino alejándose de él. El acosador insectoide se aferró al otro lado de su caja. Temblando ligeramente, sus mandíbulas chasqueantes se quedaron quietas. El neurolagarto se congeló a mitad de su espiral, con la lengua retraída, sus ojos fijos en el gato, luego parpadeó, lentamente, y se quedó así.
La clase se quedó en silencio. Talvik frunció el ceño. ¿Es un detonante conductual? Jackson negó con la cabeza. No, señor. ¿Qué hace? Camina. El gato se detuvo frente al insectoide del Ascari. Lo miró fijamente durante 3 segundos, parpadeó y volvió a sentarse. Movió la cola una vez. El insectoide empezó a estremecerse. No lo es. El cadete del Ascari se sobresaltó, pero se detuvo cuando su depredador retrocedió hacia la esquina de la jaula, chasqueando suavemente para sí mismo. Al otro lado de la habitación, otro depredador, la bestia emboscada con la piel de cristal, dejó escapar un gemido bajo y se agachó. El gato bostezó. Talvik se giró hacia Jackson. Este animal no está mejorado. Sin supresor de feromonas. Sin neuromanipulación. Jackson se rascó la nuca. No, señor, solo es un gato doméstico normal. Se llama Sophie. El silencio ahora se sentía frágil. Talvik caminó lentamente hacia el gato, deteniéndose a poco más de 1 metro. El gato lo miró fijamente. No estoy obteniendo lecturas de agresión, dijo. Nada en el registro de amenazas. No necesita adoptar una postura. Pero no se siente intimidada. Nunca lo ha estado. Los ojos de Talvik se entrecerraron. En casa. ¿Qué cazan estos? Jackson sonrió débilmente. Ratones, pájaros, láseres en las paredes. Un cadete del cuadrante Kelvos habló con nerviosismo. Hizo que el lagarto de cristal retrocediera. Talvik volvió a bajar la mirada. ¿Por qué? Dijo Jackson. En casa, cazan por diversión, y este ni siquiera tiene hambre. La risa no regresó. De hecho, nunca lo haría. Se suponía que el ejercicio terminaría con una evaluación de los cadetes explicando los rasgos de comportamiento, mostrando el entrenamiento de sujeción, enumerando las necesidades nutricionales y los protocolos del manejador. En cambio, nadie habló. Sophie seguía sentada, con la cola curvada alrededor de las patas. No había parpadeado en 20 segundos. Frente a ella, el sectoide ascariano, una criatura diseñada para penetrar búnkeres reforzados, se agazapaba, con las extremidades ocultas bajo su cuerpo blindado. Sus mandíbulas habían dejado de chasquear por completo. Talvik rompió el silencio. Procederemos al análisis comparativo. Cada cadete proporcionará un resumen del perfil de caza de sus especímenes. Se giró. Humano, puedes bajar a tu animal del suelo. Jackson se acercó con calma, se agachó con la facilidad que le daba la práctica y le dio un golpecito en la nuca a Sophie. Ella se levantó, entró con cuidado en el transportín y desapareció tras la malla como si nada hubiera ocurrido. Sin forcejeo, sin correa, sin respuesta a la amenaza. Contención completa, dijo Jackson, subiendo la cremallera. El cadete de Kelvos, Har, dio un paso al frente. Se aclaró la garganta. Mi espécimen, la bestia de ataque Tarel, utiliza todo el rastreo y la detección de pulsos de fábrica. Puede seguir a un objetivo en 4 tipos de terreno y prefiere inutilizarlo mediante una púa venenosa. El tiempo de muerte en presas pequeñas es inferior a 11 segundos. La criatura, encerrada en una jaula de tejido de carbono, estaba ahora agachada contra la pared del fondo. No se había movido desde que Sophie pasó junto a ella. Nadie comentó. Fiori fue la siguiente. El carracer despliega pelos que interrumpen la estática antes de abalanzarse. Basado en reflejos, ha derribado herbívoros adultos en ataques tándem. Su carracer giraba en círculos lentos dentro de la jaula, con la mirada fija en cada rincón, en cualquier lugar que no fuera el centro de la sala. El análisis continuaba, pero ahora se sentía vacío. Incluso Talvik lo percibía. Sus depredadores se encogían. No era biología. No eran feromonas. Era la mirada. Los cadetes lo habían visto. Sin pestañear, sin prisa. La forma en que Sophie caminaba entre filas de asesinos de élite sin siquiera mover un músculo. Sin postura defensiva, sin mostrar amenaza,
solo la calma quieta de algo que ya sabía que estaba más arriba en la cadena alimenticia. Aunque no lo estuviera, aunque no debería haberlo estado. Cuando el último depredador fue registrado, Talbek despidió a la sala para que se enfriara e informara. La mayoría de los cadetes salieron en un silencio incómodo, susurrando solo cuando estaban a mitad de pasillo. Jackson se quedó. Estaba revisando las ranuras de ventilación del portabebé de Sophie, metiendo un paquete de agua en un costado. Talbek lo observó un momento. No está entrenada para el combate. No, señor. No respondió a los demás como una presa. Nunca lo hace. Talbek miró el portabebé cerrado. ¿Qué es realmente? Jackson levantó la vista. Un depredador que nunca ha tenido que demostrarlo. Talbek no respondió. No lo necesitaba. Esa noche, la sala de vigilancia registró actividad inusual. A las 2:13, la puerta del dormitorio de Jackson se abrió con un suave siseo. No sonó ninguna alarma, ninguna entrada forzada. La cámara del pasillo captó el movimiento de una larga cola desapareciendo en la sombra. Sophie, ella había abierto su propio portabebé. 2 horas después, el sistema volvió a sonar. Alerta de movimiento. Sector 7 de almacenamiento del pabellón este. Cuando la subrutina de seguridad amplió la grabación, captó la cola de una forma moviéndose a ras de suelo. Algo pequeño y rápido zigzagueando entre drones de limpieza y bancos vacíos. El sistema de rastreo intentó localizarlo, pero la señal de calor era inconsistente, casi felina, pero no estándar. A las 5:41, regresó. El portabebé volvió a cerrarse solo. La grabación, latente. Pero esa mañana, cuando los robots de limpieza hicieron su barrido, encontraron algo cerca del muelle de carga. Una pluma roja, con la punta húmeda. Ninguna especie conocida en el dormitorio tenía plumas, especialmente rojas. Al día siguiente, comenzaron los susurros. La cadete de entretiempo, que se había reído a carcajadas como Darra, ahora se mantenía a una distancia prudente de Jackson. Evitaba el contacto visual con él. Más curiosamente, evitaba el contacto visual con el porteador. Durante la sesión informativa de la tarde, los Iscarí, cuyo depredador se había quedado paralizado ante la mirada de Sophie, hicieron una pregunta en voz baja durante el descanso. Todos ronronean. La mayoría, dijo Jackson. Incluso cuando cazan, sobre todo cuando cazan, los Ascarí no preguntan nada más. Esa noche, en el comedor, una Fiori estaba sentada 2 asientos más lejos de lo habitual. No dijo por qué, pero su bandeja de comida estaba visiblemente fuera del alcance del porteador, por si acaso. Al tercer día después de la demostración, la Academia envió un memorando interno. Actividad no autorizada de la especie. Nocturno. Registros de movimiento en revisión. Grabación de seguridad adjunta. Reproducción restringida al acceso del instructor. Talbek lo vio 3 veces. Lo pausó justo antes de que la silueta de Sophie desapareciera del plano. Lo pausó de nuevo cuando regresó. Cada vez, el escalofrío era el mismo. Había caminado con calma, con la cola en alto y la mirada al frente, igual que en la sala de depredadores. Sin pánico, sin prisas, sin miedo. Un ser sin armadura, sin armas, sin dientes ni veneno, sin jaulas. Talbek cerró el registro y abrió el expediente personal de Jackson. No había nada especial en la lista. Académicamente promedio, físicamente competente, comportamiento estable. Pero una nota al final destacaba. Una sola línea de un instructor anterior. Observador bajo presión. Transmite una extraña confianza. Tiene un gato. Parece inofensivo. Talbek se quedó mirando esa última frase. Luego la reescribió. Parece inofensivo. El gato también. Durante los 3 días posteriores a la prueba, cada cadete caminó de forma diferente. No era consciente. Ni siquiera estaba coordinado. Pero todos lo hacían. Movimientos más rápidos cerca esquinas,
arcos más amplios al rodear un banco, miradas hacia atrás más frecuentes. Sus depredadores habían sido asegurados, registrados y enviados de vuelta a contención. Sus tareas habían sido calificadas y archivadas. Pero la silenciosa inquietud que flotaba en los pasillos no tenía nada que ver con las lagartijas venenosas ni con los acosadores que escupían ácido. Tenía todo que ver con la criatura de pies blandos que aún vivía en la unidad B4. Sophie Jackson nunca lo mencionó. Actuaba igual que siempre. Estudiaba en la misma cabina de la biblioteca, comía en el mismo asiento del comedor, presentaba sus informes temprano, nunca presumía, nunca daba explicaciones, y eso lo empeoraba. Porque si no estaba preocupado, ¿qué significaba eso? El Mesíder había solicitado la reasignación a otra ala del dormitorio, alegando oficialmente molestias por la calidad del aire. El consejero lo aprobó con una nota que decía adaptación sensorial temporal. Extraoficialmente, se negó a dormir a menos de 50 metros del olor de Sophie. Lo había descrito en una conversación susurrada durante la clase de ética interespecies. Es silencioso pero pesado, como si algo te observara, incluso cuando no lo hace. El cadete Iskari, Railbeck, lo confirmó. Mi rastreador, antes de ser enviado, no comió durante 2 días. No después de esa mirada. Nadie rió. Ya no. El instructor Talbeck observaba en silencio desde su oficina sobre la plataforma de entrenamiento. Sophie figuraba como animal de compañía no combatiente, pero él había añadido una anotación privada a su historial. Muestra rasgos consistentes con el comportamiento de un superdepredador en presencia de depredadores de múltiples especies recomendados para análisis psicológico de campo. No lo difundió, pero el archivo se compartió con la División de Ciencias del Comportamiento de la Academia bajo estatus restringido. Mientras tanto, Jackson fue convocado a un nuevo tipo de sesión informativa, pequeña, informal, fuera de horario. Otros 3 cadetes, un instructor y una pantalla hueca que mostraba los tipos de depredadores planetarios en toda la galaxia. El tema de discusión: intención de los depredadores versus capacidad. Jackson escuchó más de lo que habló, pero cuando se le presionó, ofreció algunas frases que impactaron a todos en la sala. La mayoría de los depredadores matan porque necesitan. Dijo, para comer, para defender territorio. Pero algunos matan porque pueden. ¿Qué es peor?, preguntó el instructor. Ninguno, respondió Jackson. Pero solo uno de ellos se sentará en tu teclado mientras intentas trabajar. La Fiori frente a él parpadeó. Lo hace todos los días. ¿Por qué? Jackson se encogió de hombros. Porque quiere. No le importa el motivo, y esa es la diferencia. La sala permaneció en silencio un rato después de eso. Una noche, el personal de limpieza informó que encontraron un dron de mantenimiento volcado cerca del área de procesamiento de residuos. Su panel lateral estaba abollado. Los registros internos sugerían que había encontrado una obstrucción, se había detenido y luego había caído de espaldas. No había imágenes, pero los registros de seguridad mostraban que un sensor de puerta cercano se activó 30 segundos antes del pitido de socorro del dron. Esa puerta, el barit de Jackson. Más tarde se descubrió que la bodega del dron contenía una pluma seca muerta, una ave migratoria conocida por anidar y usar respiraderos. Originaria de ninguna parte de la academia, su presencia en el sector de dormitorios levantó preguntas. Talbeck revisó el descubrimiento y luego llamó a Jackson para una charla informal. ¿Sabes algo de esto?, preguntó, sosteniendo una imagen proyectada de la pluma seca. Jackson lo miró un momento y luego asintió. Solía encontrarlas cerca de la tienda de mi primo. Criaturas ruidosas. Esta la encontraron en el contenedor de un dron de limpieza. Jackson arqueó una ceja. Supongo que tomó malas decisiones. ¿Y tu gata? No habla. Talbeck lo estudió. La trajiste aquí porque es peligrosa, dijo Jackson. No, dijo Jackson. La traje porque es mía, pero no pretendí que fuera otra cosa. Talbeck se recostó.
Sabías cómo reaccionarían los demás depredadores. Sospeché. ¿En base a qué? Jackson dudó solo un momento. Instinto. De ella y de ellos. Talvez asintió lentamente. Ese instinto, añadió Jackson, no siempre tiene sentido. Pero es viejo. No se aprende. Simplemente es. Talvez registró la conversación. Luego actualizó la base de datos de comportamiento en el análisis de depredadores entre especies. Se añadió una nueva entrada. Especie: Felis canis, gato doméstico, nivel de amenaza desconocido. Huida y sumisión inducidas por impacto observadas en múltiples especies de nivel ápice. Presión psicológica como arma principal. La nota de comportamiento no muestra miedo en entornos de alta amenaza. Responde selectivamente. Depredación no consistente con hambre. Posiblemente recreativa. Al día siguiente, Sophie se subió al regazo de Jackson durante el desayuno en la sala común. Él intentaba terminar un informe. 3 cadetes se detuvieron a medio paso al verla. Uno se desvió por completo. Los otros 2 se acercaron con cautelosa curiosidad. ¿No le molesta el ruido?, preguntó el Fiori. Ella es el ruido, dijo Jackson sin levantar la vista. ¿Ataca?, susurró el Mesit. Solo si está aburrida. ¿Está aburrida ahora? Jackson bajó la vista hacia el suave bulto que ronroneaba en su regazo. No, está observando. El hada miró a su alrededor. ¿Observando qué? Todo. Esa respuesta no ayudó, pero ninguno de los cadetes se quedó. Mucho después. La última semana del trimestre llegó con una tarea poco común. Los cadetes debían entregar un análisis completo del comportamiento de su ejemplar depredador, basándose en observaciones de prueba, respuestas entre especies, y como dijo el instructor, cualquier anomalía que valiera la pena mencionar. Para la mayoría, la tarea fue mecánica. Registraron rasgos conocidos, describieron los hábitos alimenticios de sus criaturas, adaptaciones sensoriales, estilos de ataque y rituales de caza, lo habitual. Pero para Jackson, no fue tan fácil. Sophie no cazaba cuando la observaban. No obedecía órdenes, no silbaba ni mostraba colmillos. Ni siquiera parecía peligrosa a menos que la comprendieras. Su mayor amenaza, se dio cuenta, no era la acción, sino la presencia. Así que no escribió un informe estándar. Escribió sobre lo que no sucedió. Sin arañazos, sin escapes, sin ruido, sin mal comportamiento. Solo un gato que entró tranquilamente en una habitación llena de depredadores ápice e hizo que cada uno se cuestionara su lugar. Su primera frase decía: caza como si recordara algo que el resto de nosotros. Olvidé. Cuando lo entregó, Talvez leyó el primer párrafo y asintió en silencio. Sin preguntas ni correcciones. Para entonces, la reputación de Sophie estaba firmemente arraigada en la tradición informal de la academia. Las historias circulaban entre los cadetes más jóvenes. La mayoría nunca la había visto, pero conocían las historias de que podía desarmar a un lagarto venenoso con una mirada. Que dormía junto a los armarios de armas y nada se atrevía a moverse. Que una vez, un primer año provocó accidentalmente un simulacro de incendio cerca del dormitorio B4. Sophie caminó en medio del caos, se estiró y bostezó, luego regresó a su portabebé como si hubiera estado dirigiendo el simulacro. Nada de esto se registró oficialmente, pero no importó. El comportamiento fue suficiente. Fue después de que se apagaran las luces en una noche tranquila y sin viento que llegó la alerta. Los sensores perimetrales señalaron una brecha de bioforma cerca del muro sur de los terrenos de la academia. Los escaneos iniciales no identificaron la señal. Demasiado pequeño para un adulto, demasiado rápido para la vida silvestre. No había rastro de calor consistente con los cadetes. Para cuando llegó la patrulla, llegaron los drones, la brecha había desaparecido. No había huellas, ni manipulación, solo un detalle extraño. Unas pequeñas marcas de garras en la tapa de una ventilación. Demasiado superficial para armas,
demasiado deliberada para estar desgastada. Esa mañana, Talbek revisó la alerta personalmente. Corroboró las imágenes del dron, las marcas de tiempo, los mapas del sector y los patrones de seguridad. No encontró nada concluyente, excepto una cosa. A las 3:41, los registros de movimiento registraron la silenciosa reentrada de una firma biométrica a través del panel lateral del dormitorio B4. No forzada, solo usada, como si alguien o algo ya supiera cómo abrirla. Talbek visitó el dormitorio de Jackson después de la llamada matutina. No llamó. Simplemente entró y miró a su alrededor. Jackson se estaba atando las botas. «Señor». Talbek no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia el centro de la habitación, pasó el baúl, el escritorio y se detuvo junto al portabebés blando colocado en el alféizar de la ventana. La solapa estaba medio cerrada. Dentro, Sophie dormía, acurrucada, serena, respirando lenta y regularmente. Su pata se estremeció una vez. Talbek la observó un momento y luego se giró hacia Jackson. «Hubo una alerta anoche». «Lo oí». «¿Viste algo?» «No, señor». «Aer». Talbek lo miró. «¿No revisaste los registros?» Jackson se encogió de hombros. No era necesario. El instructor lo consideró. Se dirigió a la puerta, hizo una pausa y dijo sin volverse: «Puede que no puedas llevarla a misiones fuera del planeta». Jackson asintió. «Lo sé, pero la forma en que los demás se comportan a tu alrededor ahora, eso no cambiará, incluso si se queda». Jackson sonrió levemente. «Eso es lo que pasa con el instinto. Se queda». La graduación llegó 2 semanas después. La ceremonia fue rígida, formal, llena de tradición. El cadete vestía su uniforme de gala. Banderas de cada especie ondeaban en lo alto. Se recitaron juramentos y se entregaron honores. Cuando Jackson cruzó el escenario para recibir su insignia, los aplausos fueron corteses, pero todos los cadetes que habían estado allí para la prueba de depredador lo miraron con más atención. Una pausa, un recuerdo de algo que aún no entendían. Más tarde, cuando la multitud se disipó, alguien del mando de la flota preguntó por el humano que trajo la cosa suave. ¿Alguna vez mordió a alguien? No. ¿Arañado a alguien? No. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Talbek, de pie a un lado, respondió antes de que nadie más pudiera hacerlo. Ella es la razón por la que todo lo demás permaneció en su jaula. Sophie no asistió a la graduación. Durmió durante toda la ceremonia, según la cámara del dormitorio. Se movió una vez al alféizar de la ventana, moviendo ligeramente la cola, luego regresó a la cama y no se movió. Después de que Jackson empacó sus cosas, regresó una última vez a la habitación. El pasillo estaba vacío. La mayoría de los cadetes ya se habían ido. Cerró la cremallera del transportín con cuidado. «Vamos», dijo en voz baja. La solapa se abrió y Sophie entró. Sin alboroto, sin vacilación. No miró atrás. En el pasillo, un robot de conserje pasó junto a ellos, se detuvo brevemente y luego retrocedió unos centímetros para dejarles espacio. Jackson no se dio cuenta, pero Sophie sí. Giró la cabeza, miró al robot durante un segundo entero, luego movió la cola una vez antes de desaparecer entre la malla. Y el robot continuó, dándole más espacio que a nadie.